«¡Revisa tu cargador antes de cruzar esa puerta!». El grito desgarró el aire nocturno, desesperado y crudo, pero el oficial Wyatt Brooks ya estaba moviéndose hacia la entrada del almacén, su equipo táctico flanqueándolo, su arma de servicio desenfundada, la adrenalina anulando todo excepto la misión. Desmantelar el centro de distribución del cartel Mendoza, rescatar a los rehenes, traer a todos de vuelta con vida. Nunca vio al hombre sin hogar en las sombras. Nunca escuchó la advertencia que habría salvado su vida. Pero ese momento fatal, todavía estaba a 12 horas de distancia, 12 horas antes. Solomon Grant despertó con el sonido de palomas peleando por un sándwich descartado cerca de su banco en el callejón detrás de la comisaría 9. El agresivo arrullo de las aves lo arrancó de sueños que siempre eran los mismos. Explosiones, gritos, su compañero desangrándose en sus brazos mientras las manos de Solomon temblaban demasiado para detener el sangrado, mientras su mente se fracturaba en pedazos que el psiquiatra del departamento luego etiquetó como TEPT agudo, no apto para el servicio. Ese diagnóstico le había costado todo. 20 años como sargento condecorado, perdidos. Pensión suspendida pendiente de evaluación de aptitud que nunca llegó. Esposa que no pudo soportar vivir con alguien que saltaba con ruidos fuertes y despertaba gritando. Apartamento que no podía pagar sin ingresos estables. Ahorros drenados por terapeutas que decían que necesitaba medicación que no podía pagar. 4 años después, este callejón era su hogar. Este banco era su puesto de comando. Y la comisaría 9, donde alguna vez trabajó, donde oficiales que él había entrenado aún patrullaban, era ahora el edificio cuyos contenedores de basura lo alimentaban y cuyas luces lo mantenían relativamente seguro por la noche. Se sentó lentamente, su espalda doliendo por las tablillas de madera, y realizó su ritual matutino. Verificar el entorno en busca de amenazas, evaluar el clima, inventariar posesiones, una chaqueta militar andrajosa, una mochila conteniendo 3 mudas de ropa gastada, un cuaderno dañado por el agua y el arma de servicio que nunca había devuelto porque era la última pieza de su vida anterior que no podía entregar. El estacionamiento trasero de la comisaría ya se estaba llenando de patrullas. 6:47 AM. Cambio de turno. Solomon reconoció a algunos de los oficiales, más jóvenes ahora, con caras frescas, llenos del idealismo que eventualmente les sacarían a golpes a todos. También reconoció a los veteranos, aquellos cuyos ojos tenían esa mirada perdida que venía de ver demasiada fealdad humana, y reconoció la corrupción cuando la veía. El detective Edgar Caldwell emergió de un sedán sin identificación. Su traje costoso, $2,000 a la medida, muy por encima del salario de un detective, capturando la luz matutina. Solomon había estado observando a Caldwell durante 3 meses, documentando comportamiento que sus instintos de policía gritaban que era corrupto. Las reuniones nocturnas en estacionamientos, el efectivo inexplicable que Caldwell llevaba en sobres Manila, la forma en que ciertos traficantes nunca parecían ser arrestados, a pesar de evidencia sólida. Alguna vez has visto algo malo, pero sabías que nadie te creería. Si confías en esos instintos viscerales, presiona ese botón de suscripción. Porque esta historia prueba que a veces las advertencias más importantes vienen de personas que la sociedad ya ha descartado. Hoy, Caldwell no estaba solo. Caminando a su lado estaba el oficial Wyatt Brooks, joven, serio, exactamente el tipo de policía que seguía las reglas y que ponía nerviosos a los oficiales corruptos. Solomon había observado su asociación desarrollarse durante los últimos 2 meses con creciente preocupación. Brooks hacía demasiadas preguntas, notaba demasiadas discrepancias en los registros de evidencia, hacía demasiados comentarios sobre casos que no se sentían bien. Brooks era un problema que necesitaba resolverse.
Y Solomon había visto cómo Caldwell resolvía problemas. Los dos oficiales se pararon junto a la autopatrulla de Brooks, hablando en los tonos urgentes de una reunión informativa previa a la operación. Solomon cambió de posición en su banco, fingiendo estar dormido mientras mantenía los ojos entreabiertos, observando. «El operativo se ejecuta a las 7 p.m., decía Caldwell, su voz atravesando el tranquilo estacionamiento. «Liderarás el equipo de entrada». La gente de Mendoza está reteniendo rehenes en el almacén del Muelle 17. Tenemos inteligencia sólida de que están armados y listos para pelear. «Nunca he liderado una entrada táctica antes», dijo Brooks, la energía nerviosa clara en su voz. «¿Estás seguro de que el capitán Ashford me quiere en la punta?» «Ashford te solicitó específicamente», mintió Caldwell suavemente. «Dijo que tienes buenos instintos. Esta es tu oportunidad de probarte, Brooks. Haz esta captura y estarás viendo una placa de detective dentro de un año». El rostro de Brooks se iluminó con el tipo de orgullo que venía de ganar reconocimiento. El estómago de Solomon se revolvió. Había visto esta manipulación antes, preparando al joven policía ansioso, poniéndolo en posición de fracasar, o peor, de morir. «No te defraudaré, compañero», dijo Brooks. «Sé que no lo harás». Caldwell le dio una palmada en el hombro, con falsa camaradería. «Encuéntrame en la armería a las 6 p.m. Haremos la verificación final de equipo juntos. Asegúrate de llevar munición adecuada, chaleco antibalas, todo. Yo personalmente verificaré todo». Las palabras enviaron hielo a través de las venas de Solomon. «Yo personalmente verificaré todo». Era código. Lo había escuchado antes, en sus años trabajando encubierto, infiltrando organizaciones donde los policías se volvían malos. Significaba: «Yo personalmente sabotearé todo». Brooks se dirigió a la comisaría para su turno. Caldwell esperó hasta que se fue. Luego sacó su teléfono, caminando a la esquina más lejana del estacionamiento, donde pensó que nadie podría escuchar. Pero Solomon había pasado 4 años aprendiendo a ser invisible, aprendiendo a escuchar conversaciones que la gente pensaba que eran privadas. «Está hecho», dijo Caldwell en el teléfono. «Brooks lidera el operativo a las 7 p.m. Cambiaré su cargador antes de la entrada. Balas de fogueo por munición real. Entrará por esa puerta pensando que está armado, pero el primer disparo que haga, nada. La gente de Mendoza lo cortará antes de que se dé cuenta de lo que pasó». Pausa. Solomon podía escuchar risas metálicas del otro lado de la línea. «Sí, problema resuelto», continuó Caldwell. «El chico ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre el caso Hernández. Descubrió que desviamos 3 kilos de evidencia. No puedo permitir que presente reportes a asuntos internos. De esta manera parece que murió como un héroe, limpio, trágico, sin investigación sobre lo que descubrió». Otra pausa. «Nah, el cambio de cargador es fácil. Lo haré durante la verificación de equipo. Confía en mí completamente. Para cuando descubra que está disparando balas de fogueo, estará muerto y yo presentaré el reporte diciendo que su arma se atascó. Pasa todo el tiempo en tiroteos». Caldwell terminó la llamada y regresó a su sedán, alejándose con la expresión satisfecha de alguien que acababa de resolver un problema complicado. Solomon se quedó congelado en su banco, su mente corriendo a través de cálculos tácticos, obligaciones morales y la brutal realidad de que absolutamente nadie creería una palabra de lo que dijera, porque Solomon Grant ya no era un sargento condecorado. Era un borracho sin hogar, asumían, con TPT confirmado, que vivía en un callejón y hablaba solo, a veces cuando los recuerdos se volvían demasiado fuertes. Su placa se había ido. Su credibilidad se había ido. Su voz había sido despojada de autoridad el día que el psiquiatra del departamento escribió «no apto para el servicio» en su evaluación. Pero el oficial Wyatt Brooks iba a morir a las 7 p.m. si Solomon no encontraba una manera de hacer que alguien escuchara.
Sacó su cuaderno dañado por el agua de su mochila. 3 meses de observaciones sobre las actividades de Caldwell, reuniones documentadas, placas de vehículos con los que se había reunido, fechas y horas de comportamiento sospechoso. Evidencia que sería descartada como los delirios paranoides de un hombre sin hogar, mentalmente enfermo, a menos que pudiera probarlo, a menos que pudiera mostrar, no contar, a menos que pudiera atrapar a Caldwell en el acto de cambiar esos cargadores. Solomon revisó su reloj, un Timex maltratado que había sobrevivido 4 años de vida en la calle porque lo había escondido demasiado bien para que alguien lo robara. 6:58 AM, 11 horas hasta el operativo, 11 horas hasta que Caldwell saboteara el arma de Brooks. 11 horas para descubrir cómo salvar la vida de un policía cuando nadie lo escucharía. Se puso de pie, sus articulaciones protestando después de una noche en el banco de madera, y comenzó a planear. La armería estaba en el sótano de la comisaría. Acceso limitado, entrada con tarjeta de acceso, cámaras de seguridad. No había forma de que Solomon pudiera entrar sin ser arrestado por invasión de propiedad. Pero el estacionamiento no tenía tales restricciones. Si pudiera posicionarse para ver cuando Brooks y Caldwell fueran a la armería a las 6 p.m., si pudiera captar el momento cuando Caldwell hiciera el cambio, si pudiera documentarlo de alguna manera, los pensamientos se espiralizaban, la planificación táctica tomando el control, la parte de su cerebro que todavía era un policía ejecutando escenarios y calculando probabilidades. Pero cada escenario terminaba de la misma manera, la palabra de Solomon contra la de Caldwell. La acusación de un hombre sin hogar contra un detective condecorado, recuerdos afectados por TPT contra testimonio jurado. Ninguna corte le creería, ningún policía escucharía, ninguna autoridad tomaría su lado, a menos que atrapara a Caldwell con las manos en la masa. A menos que la evidencia fuera tan abrumadora que incluso la credibilidad comprometida de Solomon no pudiera socavarla. A menos que pudiera, de alguna manera, hacer la verdad imposible de descartar. El día avanzó con lentitud agonizante. Solomon mantuvo su posición en el callejón, observando la comisaría, observando a Caldwell ir y venir durante el día, observando a Brooks patrullar su ruta asignada con la dedicación ansiosa de alguien que no sabía que había sido marcado para morir. A las 4 p.m., Solomon vio a Caldwell reuniéndose con un hombre en la esquina trasera del estacionamiento. Intercambio rápido, sobre Manila pasado del hombre a Caldwell, dinero presumiblemente pago por servicios prestados. Solomon reconoció al hombre de su vigilancia, el lugarteniente de Carlos Mendoza, la misma organización que mataría a Brooks durante el operativo de esta noche. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Caldwell no solo estaba saboteando el arma de Brooks, le estaban pagando por hacerlo, pagado por eliminar a un oficial que se había acercado demasiado a descubrir cuán profunda era la corrupción. Pagado por convertir lo que debería haber sido una operación limpia en un asesinato disfrazado como muerte en cumplimiento del deber. A las 5:30 p.m., el auto patrulla de Brooks regresó a la comisaría. Solomon lo observó estacionar. Vio la energía nerviosa en los movimientos del joven oficial, la forma en que verificó su equipo 2 veces, ajustó su chaleco, practicó su respiración. Brooks se estaba preparando para liderar su primera operación táctica, emocionado y aterrorizado en igual medida, completamente inconsciente de que su compañero ya había vendido su vida. A las 5:55 p.m., Caldwell emergió de la comisaría con 2 bolsas de equipo. Se acercó al auto de Brooks, llamando con falso entusiasmo. «Brooks, ¿listo para tu gran momento? Vamos a equiparte adecuadamente». Caminaron juntos hacia la entrada lateral de la comisaría, la que conducía directamente al sótano de la armería. Solomon siguió a distancia, tratando de permanecer invisible, tratando de posicionarse donde pudiera ver
a través de las estrechas ventanas del sótano que daban al nivel del suelo. Las luces fluorescentes de la armería parpadearon. A través de la ventana sucia, Solomon podía ver formas moviéndose. Brooks retirando su arma de servicio, Caldwell manejando bolsas de equipo, ambos hablando, aunque Solomon no podía escuchar las palabras a través del grueso vidrio. Entonces lo vio. El momento que salvaría la vida de Brooks o marcaría a Solomon como un lunático paranoico. Caldwell sacó 2 cargadores de su bolsa táctica, idénticos en apariencia pero diferentes en peso si sabías qué buscar. Hizo un espectáculo de inspeccionar el arma de servicio de Brooks, verificando la recámara, probando la acción. Y durante esa inspección, con movimientos tan suaves que hablaban de práctica, Caldwell cambió los cargadores. La munición real de Brooks fue a la bolsa de Caldwell, el cargador cargado con balas de fogueo, rondas que dispararían, harían ruido, se sentirían reales pero no golpearían nada, fue al arma de Brooks. Las manos de Solomon temblaron mientras sacaba su antiguo teléfono plegable, un TracFone de $10 comprado con dinero de limosnas, su cámara apenas funcional pero mejor que nada. Presionó contra la ventana, buscando ángulo para una foto, tratando de capturar evidencia que sería borrosa, mal iluminada, probablemente inadmisible en corte, pero podría ser suficiente para hacer que alguien mirara 2 veces. El obturador del teléfono hizo clic. La cabeza de Caldwell se giró bruscamente hacia la ventana. Por un momento congelado, sus ojos se encontraron a través del vidrio sucio, el detective condecorado y el ex-sargento sin hogar que acababa de presenciar su crimen. La expresión de Caldwell se transformó de sorpresa a cálculo a algo frío y asesino. Le dijo algo a Brooks, señaló la ventana, y ambos hombres se movieron hacia la salida del sótano. Solomon corrió. Llegó a 20 pies antes de que Caldwell irrumpiera por la puerta lateral. Brooks justo detrás de él, ambos oficiales escaneando el estacionamiento en busca del intruso que había estado observando a través de la ventana. ¡Allí! Caldwell señaló directamente a Solomon. «Ese tipo sin hogar ha estado merodeando por la comisaría todo el día, probablemente planeando un robo». Brooks, joven y entrenado para responder a amenazas, se movió instantáneamente. «Señor, deténgase ahí, policía». Solomon se detuvo, levantando las manos, su antiguo teléfono visible en su palma derecha. Su voz salió áspera por el desuso y la desesperación. «Oficial Brooks, necesita revisar su arma. Su compañero cambió su cargador. Está cargando balas de fogueo». Las palabras colgaron en el aire del estacionamiento como humo de arma. Brooks se congeló, la confusión cruzando su rostro. La expresión de Caldwell se endureció en algo peligroso. «¿Este tipo habla en serio?» Brooks miró a su compañero. «Está loco», dijo Caldwell suavemente, «probablemente borracho o drogado. Lo he visto por aquí. Habla solo, pide limosna agresivamente. No escuches nada de lo que diga». «No estoy borracho», dijo Solomon desesperadamente. «Soy el ex-sargento Solomon Grant, placa 1847. Serví con Maxwell Kingsley, la teniente Rosalind Fairchild, el capitán Leonard Ashford. Conozco esta comisaría, los conozco y reconozco a los policías corruptos cuando los veo». «¿Ex-sargento?» Caldwell se rió cruelmente. «¿Quieres decir sargento deshonrado? Grant fue expulsado de la fuerza hace 4 años por TPT. No pudo manejar el trabajo, se quebró bajo presión, fue dado de baja por ineptitud mental. Ahora vive en nuestro callejón y acosa a los oficiales con acusaciones paranoides». Otros policías estaban emergiendo ahora, atraídos por la conmoción. Solomon reconoció algunas caras, oficiales que había entrenado, novatos que lo admiraban antes de su caída. Ahora lo miraban con desprecio o lástima, viendo solo al hombre sin hogar sucio, no al sargento que había sido. «Revisa el cargador», suplicó Solomon, mirando a Brooks. «Solo revísalo, por favor. Tu vida depende de ello».
La mano de Brooks se movió instintivamente hacia su arma. Luego se detuvo. Miró a Caldwell, incertidumbre parpadeando en su joven rostro. «Edgar, ¿de qué está hablando? ¿Por qué diría...?» «Porque está loco», interrumpió Caldwell, su voz llevando la autoridad paciente de la experiencia. «Brooks, he sido tu compañero durante 2 meses. Te he cubierto las espaldas todos los días. ¿Y vas a creerle a algún esquizofrénico sin hogar sobre mí?» «No soy esquizofrénico», dijo Solomon, forzando su voz a estabilizarse a pesar del temblor en sus manos. «Tengo TPT. Hay una diferencia, y mi condición no borra 20 años de experiencia o mi habilidad para reconocer cuando un policía está corrupto». «¿Corrupto?». La risa de Caldwell fue aguda. «Esa es una acusación seria de alguien que duerme en basura». Más oficiales se habían reunido ahora, un círculo de uniformes azules rodeando la confrontación. Solomon reconoció al sargento Raymond Torres, la oficial Patricia Chen, el teniente Marcus Webb, gente con la que había trabajado. Gente que lo había respetado una vez, ahora lo miraban como si fuera un problema a ser removido. «Todos retroceden», comandó Torres, su mano moviéndose hacia su radio. «Estoy llamando a un equipo de evaluación psiquiátrica. Este individuo claramente está en crisis». «No estoy en crisis». La voz de Solomon se elevó con desesperación. «Estoy tratando de prevenir un asesinato. El oficial Brooks está liderando un operativo esta noche a las 7 p.m. Su compañero acaba de cambiar sus balas reales por balas de fogueo. Va a entrar en un tiroteo pensando que está armado y va a morir porque el detective Caldwell lo vendió al cartel Mendoza». La acusación colgó en el aire como una granada con el seguro quitado. Varios oficiales se movieron incómodamente. El rostro de Caldwell se oscureció con rabia cuidadosamente controlada. «Es suficiente», dijo Caldwell, su voz bajando a algo peligroso. «Estás haciendo amenazas específicas y accionables contra un oficial de policía. Eso es un crimen. Torres, arréstalo». «Espera», dijo Brooks, su mano todavía flotando cerca de su arma. «¿Qué tal si solo revisamos? ¿Qué tal si solo verificamos que el cargador...» «¿En serio vas a cuestionar mi integridad basándote en los delirios de un lunático sin hogar?» La voz de Caldwell llevaba orgullo herido, la actuación perfecta de un policía honesto, injustamente acusado. «Bien, revisa el maldito cargador. Demuéstrales a todos aquí que este hombre está delirando y perdiendo nuestro tiempo». El corazón de Solomon se hundió. Caldwell estaba demasiado confiado, demasiado dispuesto a que revisaran el cargador, lo que significaba, «pero primero», continuó Caldwell, «establezcamos qué estamos viendo realmente aquí. Grant, dijiste que cambié cargadores en la armería. Afirmas que viste que esto sucedió. ¿Desde dónde?» «La ventana del sótano», dijo Solomon. «Estaba observando desde afuera». «La ventana del sótano», repitió Caldwell, «que está a ¿qué 15 pies de donde estábamos parados? A través de vidrio sucio, con luz fluorescente, ¿y pudiste ver con suficiente claridad para identificar lo que estaba haciendo?» «Vi que cambiaste cargadores, tomé una foto. Muéstramela». Solomon sacó su track phone con manos temblorosas. La foto estaba borrosa, mal iluminada, mostrando formas que podrían haber sido 2 personas en lo que podría haber sido una habitación del sótano. No probaba nada, no convencería a nadie. Caldwell tomó el teléfono, miró la imagen y se rió. «¿Esta es tu evidencia? Ni siquiera puedes decir qué es esto en la foto. Podría ser cualquier cosa, cualquier persona». «Sé lo que vi», dijo Solomon, pero su voz carecía de convicción ahora. La realidad de su situación estaba aplastante, sin evidencia, sin credibilidad, sin autoridad. Solo la palabra de un ex policía destrozado contra un detective condecorado. «Oficial Brooks», dijo Caldwell formalmente, «retira tu cargador. Demostrémosles a todos aquí que este hombre está delirando y terminemos este circo». Brooks vaciló un segundo más. Luego cumplió. Expulsó su cargador con eficiencia practicada, sosteniéndolo para inspección.
Las balas de latón brillaron bajo las luces del estacionamiento. Munición estándar de 9 milímetros, aparentemente legítima. ¿Satisfecho? Caldwell preguntó a la multitud reunida. Ahora podemos, por favor, remover a este individuo perturbado de la propiedad de la comisaría y volver a prepararnos para la operación de esta noche. Pero Solomon había pasado 20 años leyendo escenas del crimen. Sus ojos rastrearon el movimiento del cargador. Vio la ligera diferencia de peso que las manos inexpertas de Brooks no notarían. Captó la suavidad reveladora de balas que no estaban asentadas correctamente. «Esas son balas de fogueo», dijo Solomon desesperadamente. «Están ponderadas para sentirse reales, pero revisa los fulminantes, revisa las balas reales. No dispararán proyectiles, solo pólvora y ruido. ¿Quieres que desarme munición en un estacionamiento basándome en tu teoría paranoica?», preguntó Brooks. Pero había incertidumbre en su voz ahora. «Quiero que te mantengas vivo», dijo Solomon. «Por favor, solo dale el gusto a un loco sin hogar. Saca una bala y examínala adecuadamente. Estás entrenado. Sabes qué buscar. Si este momento de decisión de vida o muerte está haciendo que tu corazón se acelere, presiona ese botón de me gusta y suscríbete. Porque lo que sucede después prueba que a veces confiar en la voz descartada es lo único que está entre la supervivencia y el desastre». La mano de Caldwell se movió sutilmente hacia su propia arma. Solomon lo vio. El cálculo depredador de un policía corrupto, decidiendo si escalar, si matar a Solomon aquí mismo, resolvería más problemas de los que crearía. El estacionamiento estaba lleno de testigos, pero los testigos podían ser manipulados. Solomon, alcanzando algo, podría justificar un disparo. Un veterano mentalmente inestable, haciendo movimientos amenazantes. «Lo revisaré», dijo una nueva voz. La teniente Rosalind Fairchild emergió de la entrada de la comisaría, sus credenciales de asuntos internos visibles en su cinturón. Había sido amiga de Solomon una vez. Había escrito cartas apoyando su apelación de reintegración. Lo había visitado 2 veces en los primeros meses de su situación sin hogar, antes de que la incomodidad de sus diferentes circunstancias se volviera demasiado dolorosa. «Rosalind», dijo Solomon, el alivio inundándolo. «Solomon», reconoció ella, su expresión cuidadosamente neutral. «Estás haciendo acusaciones serias. Detective Caldwell, necesito ese cargador para inspección». La mandíbula de Caldwell se tensó. «Teniente, con todo respeto, tenemos una operación táctica comenzando en 90 minutos. No tengo tiempo para...» «Eso no fue una petición, detective. El cargador. Ahora». La autoridad en su voz era absoluta. Caldwell no tuvo más opción que cumplir. Tomó el cargador de Brooks y se lo entregó a Fairchild con ira apenas contenida. Fairchild lo examinó bajo las luces del estacionamiento, luego cuidadosamente extrajo una sola bala. Su expresión no cambió, pero Solomon vio sus hombros endurecerse ligeramente. Sacó su teléfono, fotografió la bala desde múltiples ángulos, luego levantó la mirada. «Esta es una bala de fogueo», dijo en voz baja, «modificada para imitar el peso y apariencia de munición real, pero el proyectil ha sido removido y el casquillo llenado con algodón. Dispararía ruido y pólvora, pero ninguna bala». El estacionamiento estalló. Los oficiales gritaron preguntas. Brooks se tambaleó hacia atrás, como si hubiera sido golpeado. Torres inmediatamente se movió para asegurar a Caldwell, quien ya estaba retrocediendo, su mano moviéndose hacia su arma con el cálculo desesperado de un criminal acorralado. «No lo hagas», comandó Fairchild, su propia arma apareciendo en su mano con velocidad profesional. «Edgar Caldwell, estás arrestado por intento de asesinato de un oficial de policía, conspiración y corrupción. Todos los demás, armas abajo. Esta es una investigación de AI ahora».
El rostro de Caldwell se retorció a través de rabia, cálculo y finalmente resignación. Su mano se alejó de su arma. Torres y Webb se movieron para asegurarlo. Bridas de plástico haciendo clic alrededor de muñecas que habían jurado proteger, pero habían elegido la traición. Brooks se quedó congelado, mirando el cargador que lo habría hecho matar. Su rostro estaba pálido, sus manos temblando mientras la realidad se estrellaba sobre él. Su compañero, su mentor, el detective en quien había confiado completamente, literalmente lo había armado con balas de fogueo antes de enviarlo a un tiroteo. «Solomon», dijo Fairchild, acercándose lentamente. «¿Cómo lo supiste?» «Lo vi hacer el cambio», dijo Solomon, su propia adrenalina estrellándose ahora, dejándolo exhausto y temblando. «A través de la ventana de la armería. He estado observando a Caldwell durante 3 meses, documentando su corrupción, reuniéndose con la gente de Mendoza, tomando sobornos. Sabía que estaba corrupto, pero no supe que estaba planeando esto hasta que lo escuché en el teléfono esta mañana». «¿Lo escuchaste?» «Desde mi banco en el callejón. Estaba alardeando de ello. Le dijo a quien estuviera al otro lado de la línea que Brooks había descubierto algo sobre el caso Hernández. Kilos de evidencia faltantes. Caldwell necesitaba eliminarlo. El operativo de esta noche se suponía que sería la cobertura perfecta. Brooks muere como un héroe. Las preguntas mueren con él. Caldwell presenta un reporte sobre un mal funcionamiento del arma». Fairchild se giró hacia Brooks. «¿Es eso cierto? ¿Descubriste discrepancias de evidencia en el caso Hernández?» Brooks asintió mudamente. 3 kilos sin contabilizar. La cadena de custodia tenía lagunas. Estaba planeando presentar un reporte a II después de la operación de esta noche. No quería parecer que estaba socavando a mi compañero antes de un operativo importante. «Casi te haces matar por ser honorable», dijo Fairchild. Luego miró a Caldwell, ahora esposado y sostenido por 2 oficiales. «¿Cuánto te estaban pagando? ¿A cuántos otros has preparado?» Caldwell no dijo nada, su rostro una máscara de furia contenida. Pero su silencio fue respuesta suficiente. «Registren su vehículo», ordenó Fairchild. «Registren su casillero. Consigan órdenes para su casa y cualquier unidad de almacenamiento. Quiero sus finanzas, sus comunicaciones, todo. Si ha estado trabajando para Mendoza, habrá evidencia». Mientras los oficiales se dispersaban para ejecutar sus órdenes, Fairchild se volvió hacia Solomon. «Salvaste la vida de este hombre. Lo sabes, ¿verdad?» Solomon miró a Brooks, quien lo miraba con algo como asombro mezclado con horror. La realización de que había habría continuado descartando a la persona que lo había salvado. «Traté de decirle a la gente», dijo Solomon en voz baja. «Durante 3 meses he estado tratando de reportar la corrupción de Caldwell, pero nadie escucha a veteranos locos sin hogar. Nadie nos cree. Somos invisibles hasta que somos inconvenientes, y entonces somos problemas a ser removidos». «Estoy escuchando ahora», dijo Fairchild, «y lamento no haber escuchado antes. Solomon, necesito todo lo que has documentado, cada observación, cada reunión, cada comportamiento sospechoso. ¿Puedes hacer eso?» Solomon sacó su cuaderno dañado por el agua de su mochila. 3 meses de vigilancia, observaciones, patrones, evidencia compilada por un ex-sargento que había perdido todo, pero nunca perdió sus instintos. «Está todo aquí», dijo. «Todo lo que vi, todo lo que escuché. Fechas, horas, ubicaciones. Puede que no sea admisible en corte. Ya no tengo una placa sin autoridad para vigilancia, pero te apuntará en las direcciones correctas». Fairchild tomó el cuaderno con algo como reverencia. «Esta es documentación de calidad de investigador, Solomon. Nunca dejaste de ser un policía, ¿verdad?» «Lo intenté», admitió Solomon. «Pero no puedes apagar 20 años de entrenamiento. No puedes dejar de ver patrones».
No puedes ignorar la corrupción solo porque nadie quiere escucharlo de alguien como yo. El capitán Leonard Ashford emergió de la comisaría, su rostro sombrío mientras absorbía la escena. Uno de sus detectives esposado. Una operación táctica comprometida. Un veterano sin hogar que acababa de exponer corrupción que debería haber sido detectada meses atrás. «Sargento Grant», dijo Ashford, y la respiración de Solomon se cortó al escuchar su rango nuevamente después de 4 años. «Te debo una disculpa, múltiples disculpas. Has estado tratando de reportar actividad sospechosa durante... ¿cuánto tiempo?» 3 meses, señor. Presenté 7 quejas verbales con sargentos de escritorio. Traté de hablar directamente con usted 2 veces. Fui escoltado fuera de la propiedad ambas veces por invasión. El rostro de Ashford se enrojeció de vergüenza, porque te veías sin hogar y asumimos que eras mentalmente inepto para proporcionar información confiable. Sí, señor. Eso se detiene hoy, dijo Ashford firmemente. Fairchild, quiero una investigación completa sobre por qué las quejas de Grant fueron descartadas. Quiero procedimientos cambiados y quiero que Grant sea reintegrado inmediatamente. Señor, fui dado de baja por TEPT, que es una condición tratable, no una descalificación permanente, interrumpió Ashford. Acabas de demostrar mejor trabajo investigativo que la mitad de mis detectives activos. El departamento necesita gente como tú, Solomon. Gente que no apartará la mirada de la corrupción solo porque es inconveniente. Brooks se acercó lentamente, su joven rostro luchando con emociones para las que no tenía palabras. Señor, yo no sé qué decir. Salvó mi vida y casi lo arresto por ello. Fuiste entrenado para confiar en tu compañero, dijo Solomon. Eso no está mal. Lo que está mal es un sistema que hace que buenos policías sean el compañero de Caldwell en lugar de buenos policías como tú haciendo preguntas. Pero debería haber escuchado. Cuando me advirtió, me veía como un borracho loco sin hogar, terminó Solomon. La sociedad nos enseña a no escuchar a gente como yo. Hiciste lo que fuiste entrenado a hacer. La pregunta es si aprenderás de esto. Si la próxima vez alguien parece loco, pero habla la verdad, al menos considerarás la posibilidad. La investigación sobre la corrupción de Edgar Caldwell se desarrolló durante las siguientes semanas como una pesadilla cuidadosamente documentada. Los 3 meses de notas de vigilancia de Solomon proporcionaron el mapa y Asuntos Internos lo siguió con la precisión de cirujanos extirpando un tumor. El apartamento de Caldwell reveló $247,000 en efectivo escondido en compartimentos falsos. Sus cuentas bancarias mostraron depósitos que no podían ser explicados por su salario. Sus registros telefónicos documentaron cientos de llamadas a asociados conocidos del cartel Mendoza. Y lo más condenatorio, su unidad de almacenamiento personal contenía evidencia de 17 casos diferentes: drogas, dinero, armas, todo cuidadosamente preservado como seguro contra que el cartel se volviera en su contra o como apalancamiento para futuros sobornos. Pero el corte más profundo vino del descubrimiento de los archivos de seguridad de Caldwell, documentación detallada de otros 4 oficiales que había eliminado previamente. 2 habían muerto en lo que fueron dictaminados tiroteos en cumplimiento del deber, que AI ahora reexaminaba con escrutinio horrorizado. Ambos oficiales habían entrado a situaciones con equipo saboteado, uno con un chaleco defectuoso, otro con una radio que no funcionaba dejándolo sin respaldo. Otros 2 oficiales habían sido incriminados con evidencia plantada, y actualmente cumplían sentencias de prisión por crímenes que no cometieron. Brooks testificó en la audiencia preliminar, su voz firme a pesar del trauma. El detective Caldwell fue mi oficial de entrenamiento. Confiaba en él completamente.
Me enseñó procedimientos, me respaldó en llamadas, actuó como si me estuviera preparando para promoción. No tenía razón para sospechar que mientras me estaba asesorando durante el día, estaba planeando mi asesinato por la noche. La sala del tribunal estaba llena de oficiales, algunos allí para apoyar a Brooks, otros lidiando con la realidad de que un detective con el que habían trabajado durante 18 años había estado sistemáticamente asesinando e incriminando a policías que amenazaban su empresa criminal. Solomon se sentó en la última fila, usando ropa donada que realmente le quedaba, su cabello cortado, su barba recortada. Se veía como una persona nuevamente en lugar de un problema. Pero nunca olvidaría las semanas en que había tratado de advertir a la gente y fue descartado, escoltado fuera, amenazado con arresto. Caldwell fue condenado por 47 cargos, incluyendo intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, 2 cargos de asesinato en primer grado por los oficiales cuyas muertes había orquestado, corrupción y crimen organizado. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional, una sentencia que sería cumplida en custodia protectora porque incluso en prisión los policías que matan policías no sobreviven la población general. Pero las condenas no deshicieron el daño. 2 oficiales estaban muertos. Otros 2 fueron liberados de prisión con sus condenas anuladas. Pero los años que perdieron no podían ser restaurados. Sus familias se habían fracturado. Sus reputaciones permanecieron manchadas a pesar de la exoneración. Porque la sociedad rara vez se disculpa tan fuerte como acusa. 3 meses después del arresto de Caldwell, el capitán Ashford llamó a Solomon a su oficina. La misma oficina donde a Solomon le habían dicho hace 4 años que su TPT lo hacía no apto para el servicio, que su servicio ya no era necesario, que el departamento apreciaba sus 20 años, pero no podía acomodar a alguien con sus limitaciones. «Sargento Grant», comenzó Ashford, y el rango aún sonaba surreal a los oídos de Solomon. «Tu papeleo de reintegración ha sido aprobado. Restauración completa de rango. Pago atrasado por los 4 años que fuiste erróneamente dado de baja. Crédito de pensión restaurado. Y te estoy ofreciendo una posición con asuntos internos». Solomon parpadeó. «Señor, no». «Pasaste 3 meses conduciendo vigilancia sobre un detective corrupto con 0 recursos, 0 apoyo y 0 credibilidad. Documentaste evidencia que llevó a 47 condenas. Salvaste la vida del oficial Brooks a pesar de ser descartado, ignorado y amenazado físicamente. La teniente Fairchild dice que eres exactamente el tipo de investigador que AI necesita, alguien que no apartará la mirada de la corrupción incluso cuando es inconveniente. Todavía tengo TPT, señor, todavía tengo pesadillas, todavía salto con ruidos fuertes, y todavía eres uno de los mejores investigadores que he visto, interrumpió Ashford. El TPT no borra la competencia. Es una condición, no un defecto de carácter. El departamento estuvo equivocado al darte de baja. Yo estuve equivocado al firmar esa baja. Déjame comenzar a enmendarlo. Solomon miró esta oficina, este capitán, esta oferta que representaba todo lo que había perdido. Necesitaré terapia, tratamiento continuo, acomodación para días malos, cuando los recuerdos sean demasiado fuertes. Tendrás cobertura médica completa, acceso a los consejeros de trauma del departamento y horarios flexibles. También tendrás la autoridad para investigar cualquier alegación de corrupción independientemente del rango, con respaldo completo de AI y la oficina del capitán, porque lo que hizo Caldwell, lo que le permitimos hacer al descartar las quejas de alguien que habíamos etiquetado como mentalmente inepto, eso nunca puede volver a pasar. Solomon aceptó, no porque el trabajo sería fácil, sino porque 4 años de vivir sin hogar le habían enseñado que nada que valga la pena jamás lo es. Su primer caso como sargento reintegrado
fue reabrir las investigaciones de los dos oficiales que Caldwell había incriminado. La detective María Santos había cumplido 3 años por manipulación de evidencia que no cometió. El oficial Jerome Mitchell había cumplido 5 años por posesión de drogas después de que Caldwell plantara heroína en su casillero. Ambos casos seguían el mismo patrón. Buenos policías que habían notado discrepancias, hecho preguntas incómodas, y fueron eliminados a través de evidencia que parecía sólida hasta que la examinabas con ojo escéptico. Solomon se acercó a la sala de visitas de la prisión donde Santos esperaba, su rostro endurecido por años de encarcelamiento, sus ojos llevando la mirada derrotada de alguien que había renunciado a la justicia. Cuando él se presentó, su expresión permaneció plana. ¿Otro policía viniendo a hacer preguntas sobre Caldwell? Ya testifiqué, ya le dije todo a AI. No cambia los 3 años que perdí, no me devuelve mi carrera o mi familia. Lo sé, dijo Solomon en voz baja. No puedo devolverte esas cosas, pero puedo decirte que te creo, que sé que fuiste incriminada, que estoy trabajando para limpiar tu nombre no solo legalmente, sino públicamente, porque mereces más que una exoneración silenciosa enterrada en documentos legales. Mereces que todos sepan que eras inocente. Santos lo miró fijamente. ¿Por qué te importa? Obtuviste tu condena, obtuviste tu conferencia de prensa. ¿Por qué molestarte con las secuelas? Porque yo fui tú, dijo Solomon. Hace 4 años perdí todo, carrera, familia, hogar, porque el departamento decidió que era mentalmente inepto. Pasé 4 años sin hogar, tratando de decirle a la gente sobre corrupción, siendo descartado como loco. La única diferencia entre tu historia y la mía es que obtuve una segunda oportunidad. Mereces lo mismo. Algo cambió en la expresión de Santos. Tú eres el sargento que expuso a Caldwell, el policía sin hogar de las noticias. ¿Sí? Dijeron que tenías TPT, dado de baja por ineptitud mental. Sí. Pero regresaste. Sí. Y tú también lo harás. Los ojos de Santos se llenaron de lágrimas. La primera grieta en la armadura que había construido durante 3 años de sobrevivir en prisión. No sé si puedo. Puedes, dijo Solomon firmemente, porque ya no estás sola, porque la gente está escuchando ahora, porque lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, vamos a asegurarnos de que nunca le pase a otro policía. Presiona suscribirse si crees en segundas oportunidades. Dale me gusta si esta historia de redención te conmovió. Y dinos en los comentarios, ¿habrías escuchado a Solomon o lo habrías descartado como todos los demás? 6 meses después de su reintegración, Solomon se paró ante la reunión anual de la Asociación Nacional de Oficiales de Policía, su uniforme de gala impecable, sus rayas de sargento pulidas, su apariencia marcándolo como alguien cuyas palabras la sociedad consideraba creíbles. Pero recordaba, siempre recordaría, los 4 años cuando el mismo cerebro, el mismo entrenamiento, la misma dedicación existían en un cuerpo que la sociedad había decidido ignorar. Hace 4 años fui dado de baja de este departamento por TPT, comenzó, y el auditorio lleno cayó en silencio. Serví 20 años con distinción, hice cientos de arrestos, testifiqué en corte, entrené novatos, y luego tuve la audacia de desarrollar una condición de salud mental después de ver a mi compañero morir en mis brazos. Por eso fui considerado no apto, dado de baja, abandonado. Terminé sin hogar, viviendo en un callejón detrás de mi propia comisaría, durmiendo en un banco donde oficiales que había entrenado pasaban junto a mí como si fuera invisible. Y observé. Documenté corrupción porque es lo que había entrenado a hacer durante 2 décadas. Pero cuando traté de reportar lo que veía, fui descartado como loco, borracho, delirante. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera a los oficiales reunidos.
El detective Edgar Caldwell casi asesina al oficial Wyatt Brooks porque sabía que nadie creería las advertencias de un veterano sin hogar. Sabía que la enfermedad mental y la falta de hogar despojan la credibilidad incluso cuando las observaciones son precisas. La evidencia es sólida y las advertencias pueden salvar vidas. Casi tuvo razón. Durante 3 meses traté de reportar su corrupción. 7 veces fui escoltado fuera de la propiedad de la comisaría. 2 veces fui amenazado con arresto. Nadie escucharía a un ex sargento con TEPT que ahora dormía en callejones y olía a basura. Pero estar sin hogar no borró mi entrenamiento. Tener TEPT no eliminó mis habilidades investigativas. Perder mi casa no me hizo estúpido, mis observaciones inválidas o mis advertencias sin sentido. Lo único que cambió fue la disposición de la sociedad para escuchar mi voz. Solomon sostuvo una carpeta. Esto es 3 meses de vigilancia que conduje sobre Caldwell. Documentación de calidad profesional compilada con 0 recursos excepto un cuaderno y determinación. Si hubiera presentado esta misma evidencia desde una oficina mientras usaba un traje, habría sido tomada en serio inmediatamente. Pero presentada por un veterano sin hogar, fue descartada como delirio paranoico. Tenemos que hacerlo mejor, como aplicación de la ley. Como sociedad, no podemos juzgar la validez de la información basándonos en la apariencia de la persona que la proporciona, porque la verdad permanece verdadera independientemente de quién la hable. Y a veces, las advertencias más importantes vienen de las voces que hemos sido entrenados para ignorar. La ovación de pie duró 4 minutos. Después de la conferencia, Solomon encontró a Brooks esperando en el pasillo. El joven oficial había sido promovido a detective siguiendo su testimonio contra Caldwell y su trabajo ayudando a AI a desenredar la red de corrupción. Pero más importante, se portaba diferente ahora, con la sabiduría cautelosa de alguien que había aprendido que el peligro a menudo usaba caras familiares y la salvación a veces usaba harapos. Sarge, dijo Brooks, el apodo llevando respeto. Quería agradecerte de nuevo. Sé que lo he dicho antes, pero... No necesitas seguir agradeciéndome, interrumpió Solomon gentilmente. Necesitas pasarlo adelante. La próxima vez que alguien parezca sin hogar, parezca loco, parezca que no podría tener información valiosa. Escucha de todos modos, evalúa la evidencia, no el empaque. Lo haré, prometió Brooks. Estoy trabajando con el equipo de intervención en crisis ahora, entrenando oficiales sobre cómo interactuar con personas experimentando falta de hogar o crisis de salud mental, asegurándome de que lo que hizo Caldwell, lo que todos hicimos al descartarte, nunca vuelva a pasar. Ese es buen trabajo, dijo Solomon. Trabajo importante. Se quedaron en silencio cómodo por un momento, 2 policías de diferentes generaciones unidos por una casi tragedia que en cambio se había convertido en un catalizador para el cambio. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Brooks finalmente. «Durante esos 4 años, cuando estabas sin hogar, cuando todos te descartaban, cuando tenías toda razón para rendirte, ¿qué te mantuvo en marcha?» Solomon consideró la pregunta. «El trabajo», dijo finalmente. «No la placa o el salario o el reconocimiento, sino el trabajo real de proteger a la gente. No podía dejar de ser un policía solo porque me quitaron mis credenciales. No podía dejar de ver cosas que necesitaban arreglarse. No podía dejar de hablar cuando veía peligro, incluso sabiendo que nadie escucharía. ¿Y si no hubiera revisado el cargador? Si hubiera sido arrestado ese día y yo hubiera entrado a ese operativo con balas de fogueo? Entonces habría intentado de nuevo mañana», dijo Solomon simplemente, «con palabras diferentes, enfoque diferente, tácticas diferentes. Porque merecías que alguien luchara por salvar tu vida, incluso si ese alguien era un veterano sin hogar que había sido entrenado para descartar». «No olvidaré esa lección», dijo Brooks en voz baja.
nunca. 2 años después de la condena de Caldwell, Solomon fue promovido a teniente, encabezando la recién creada División de Alcance a Veteranos, una unidad dedicada a conectar a veteranos sin hogar con servicios, investigar crímenes contra la población sin hogar y asegurar que los reportes de personas experimentando falta de hogar fueran tomados en serio independientemente de cómo se vieran o dónde durmieran. Su equipo incluía a Santos y Mitchell, ambos reintegrados con honores completos después de que sus condenas fueron anuladas. Trajeron perspectivas únicas. Santos entendía la corrupción desde dentro del sistema. Mitchell entendía qué tan rápido un buen policía podía ser destruido por evidencia plantada. Juntos construyeron una unidad que se rehusaba a apartar la mirada de la injusticia solo porque era incómoda. En una noche fría, 2 años después de su reintegración, Solomon regresó al callejón detrás de la comisaría 9. El banco donde había dormido durante 4 años todavía estaba allí, madera gastada marcada con la memoria de su cuerpo. Se sentó, no como un hombre sin hogar buscando refugio, sino como un teniente recordando dónde había estado. Una mujer joven se acercó dudando. Sin hogar, claramente su ropa en capas contra el frío, su rostro llevando la resignación de alguien acostumbrado a ser invisible. Se detuvo varios pies lejos, incierta de si el hombre bien vestido en el banco era seguro o amenazante. «Señora», dijo Solomon gentilmente, «soy el teniente Grant, comisaría 9. ¿Está bien? ¿Necesita asistencia?» Ella lo miró con sorpresa. «¿Eres un policía?» «Sí». «¿Y estás preguntando si necesito ayuda? No diciéndome que me vaya. Estoy preguntando si necesitas ayuda», confirmó Solomon. «Atención médica, comida, un lugar seguro para dormir, conexión con servicios». Lágrimas llenaron sus ojos. «He estado tratando de reportar algo durante 3 semanas, pero cada vez que voy a la comisaría me persiguen. Dicen que estoy merodeando, amenazando con arrestarme por invasión, pero sigo viendo a este tipo siguiendo mujeres desde el club nocturno en la calle Quinta. Tomando fotos, siguiéndolas a casa. Creo que está planeando algo, pero nadie escuchará». «Estoy escuchando», dijo Solomon sacando su cuaderno. «Dime todo, cada detalle, cada observación. Tus palabras importan aquí». Ella habló durante 40 minutos, describiendo patrones que había observado mientras vivía en las calles, documentando un acosador con el tipo de observación detallada que venía de ser invisible y observar. Solomon reconoció vigilancia de calidad profesional en sus descripciones. «Señora, ¿qué hacías antes de estar sin hogar?» «Era asistente legal», dijo en voz baja. «Trabajé para un bufete de abogados hasta que me enfermé. Las cuentas médicas me llevaron a la bancarrota. Perdí mi apartamento. Perdí todo. Pero no perdí mi entrenamiento. No perdí mi habilidad para ver cuando algo está mal». Solomon sonrió. «No, no lo hiciste. Y voy a hacer seguimiento de cada detalle que me has dado. Pero también quiero conectarte con servicios, asistencia de vivienda, cuidado médico, colocación laboral, porque tus habilidades son demasiado valiosas para desperdiciarlas en las calles». «¿Por qué te importa?», preguntó haciendo eco de la pregunta de Santos de años atrás. «Porque yo fui tú», dijo Solomon simplemente. «Y alguien me dio una segunda oportunidad. Ahora la estoy pasando adelante. De sin hogar a teniente, de descartado a condecorado, de invisible a invaluable». El viaje de Solomon Grant probó que las circunstancias no definen la capacidad, que la enfermedad mental no borra el entrenamiento, y que a veces las voces más importantes vienen de personas que la sociedad ya ha descartado. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si fueras el oficial Brooks, ¿habrías revisado el cargador cuando el hombre sin hogar te advirtió? ¿O habrías confiado en tu compañero como la sociedad te entrenó a hacer? ¿Alguna vez has descartado a alguien
porque se veía sin hogar o mentalmente enfermo, solo para darte cuenta después de que tenían razón. Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia desafió cómo juzgas la credibilidad, te hizo cuestionar cuyas advertencias ignoras, o abrió tus ojos a las personas invisibles a tu alrededor. Presiona ese botón de suscripción para más historias donde los descartados salvan vidas. Dale duro al botón de me gusta si crees que cada voz merece ser escuchada independientemente de las circunstancias. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que perder todo no significa perder valor. ¿Desde dónde estás viendo? Dinos en los comentarios. Recuerda, la persona durmiendo en la calle podría ser la que tiene información que salva tu vida. El TEPT no borra la competencia. La falta de hogar no elimina habilidades. Nunca juzgues las observaciones de alguien por sus circunstancias, porque la próxima advertencia que todos ignoren podría ser la que más importa. Tu historia aún no ha terminado.